Entonces decíamos, la derrota a veces resulta indispensable en nuestra vida, mis hermanos, para poder conocer más acerca de Dios. Pero decíamos, hay beneficios, hay bondades, hay resultados, hay consecuencias cuando nos rendimos a Dios y su voluntad. Y vamos a ver básicamente hoy tres que están en nuestra vida. Pero decíamos hace un rato, Santiago nos dice que para poder ganar sobre la adversidad nosotros tenemos que someternos a Dios. Él dice en su palabra en el capítulo 4, verso 7, someteos pues a Dios, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en el orden de esta ecuación, él primero pone como elemento primordial el sometimiento a Dios, es decir, la rendición a Dios. Y en segundo lugar, la adversidad, el problema, la circunstancia, la condición. En este caso, pone al diablo, pero puede ser la enfermedad, puede ser la pandemia, puede ser la crisis económica, puede ser la crisis familiar, pueden ser los problemas psicológicos, en fin, puede ser una serie de cosas. Pero él pone como primordial elemento para poder vencer, para poder salir adelante, el sometimiento a Dios, de tal manera que le da un valor importante y fundamental a la rendición para que nosotros podamos resolver nuestros problemas, porque los problemas son nuestros, no son del mundo, del universo, ni siquiera son de Dios, son nuestros y debemos solucionarlos. ¿Cómo? En primera instancia, sometiéndonos a Dios. Y decíamos, bueno, y una vez que nosotros tomamos la decisión de rendirnos, ahora sí que levantar la mano y decirle, Señor, ya vas, por favor, ayúdanos. En ese momento empezamos experimentando, en primer lugar, la paz. Nos dice Job, capítulo número 22, verso 21, dice, deja de discutir con Dios, ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. Creo que todos o la gran mayoría conocemos el libro de Job, el cual es, por cierto, considerado el libro más antiguo de la Biblia, porque los eventos que ahí encontramos, que son narrados en un breve tiempo, son contemporáneos del profeta Abraham. Job, como sabemos, es un hombre justo y temeroso de Dios. Ha sido bendecido, ha sido prosperado, ha sido ricamente bendecido por parte de Dios en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, un día Satanás se presentó delante de Dios y le propone poner a prueba la fe de Job, quitándole todas aquellas cosas que aprecia, suponiendo que Job ama a Dios por esas cosas y no por Dios mismo. De alguna forma Dios permite que Job se encuentre en esa condición y de tajo Job pierde todo lo que tiene, pierde sus riquezas, pierde su familia, pierde su matrimonio, pierde su salud, pierde inclusive la dignidad porque la gente empieza a mirarlo con lástima. Pero ante tales condiciones hay algo que Job no pierde y esa es la fe en Dios. A razón de esa desgracia o de esas desgracias que le ocurren a Job, tres de sus amigos, Bildad, Sofar y Eliafaz, lo visitan para animarle en medio de su dolor. Y casi la totalidad del libro de Job trata de la visita y de las palabras de esos amigos que buscan alentar al sufriente Job. Sin embargo, la actitud de Job durante esos acontecimientos podemos decir que es entendible, porque pasa de la esperanza a la lamentación, de la duda a Dios a la autorrecriminación. Y esto desgasta el alma de Job porque no entiende lo que le sucede. Y hay momentos en donde él se siente decepcionado de Dios. Y es natural, o sea, podemos mirar a través del cristal de la historia y juzgar a Job de manera muy a la ligera, ¿no? Pero imagínense ustedes estar en los zapatos o en el lugar de Job, eso se llama empatía, el podernos identificar con él. Y si nosotros que hemos perdido tal vez menos que él en relación a la magnitud de todo lo que él perdió en un solo día, pues debemos entenderlo y decir, él nos está representando a todos en ese momento. Sin embargo, es Elifaz el que le dice algo importante a Job en ese momento. Elifaz le revela la causa de su sufrimiento. O sea, realmente sí, perdió familia, perdió dinero, perdió salud, perdió todas las cosas, pero aunado a eso, hay algo que está atormentando a la Job, y lo que está atormentando a Job ahí es el que está peleando en contra de Dios, y por eso él le revela la causa de su sufrimiento y le dice, deja de discutir con Dios. ¿Es válido el enojo, la tristeza, la decepción de Job? Sí, humanamente es válido. ¿Es entendible? Claro que es entendible, porque cualquiera en su condición o en condiciones similares actuaría de la misma manera. Pero llega un momento en que si nos damos cuenta esa actitud válida o entendible de Job o de cualquiera de nosotros,
se convierte en una lucha en contra de Dios, porque le empezamos a reclamar cosas para las cuales Él tiene una respuesta. Le empezamos a pedir explicaciones de situaciones para las cuales Él sí tiene una respuesta. Que no la entendamos o que no tengamos la capacidad de comprenderla en su naturaleza total, bueno, eso es otra cosa. Pero estamos con sentimientos, con emociones, con pensamientos, con condición de vida delante de Dios, peleando, diciendo ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me quitaste? ¿Por qué sucedió? ¿Y si hubiera pasado? Y realmente esos discursos internos y mentales y emocionales que tenemos, lo único que hacen es convertirse en una discusión en contra de Dios. No estoy diciendo que no debamos quejarnos o que no deba dolernos, simplemente que a veces nos estacionamos en esa situación de estarle recriminando o reclamando a Dios y pidiendo explicaciones a Dios. Y yo creo que aunque Dios mismo bajara y nos explicara con manzanas y peras la situación que vivimos, ni aún así aceptaríamos las situaciones que pasan. Muchas cosas de las que suceden en nuestra vida, mi hermano, mi hermana, es porque Dios lo permite. No estoy diciendo que sea su voluntad o que Él lo desee o que Él sea el autor material, pero Él lo permite. Él permite, por ejemplo, ahorita lo que está pasando en Tabasco, que están cayendo lluvias torrenciales, Él lo permite, pero lo permite con un propósito. Y en muchos de los casos estas pruebas vienen a fortalecer o a poner a prueba la fe que tenemos. A veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió que estemos viviendo lo que vivamos? Bueno, si lo vemos desde una perspectiva simplista, diríamos, bueno, es que Dios es insensible y estaríamos peleando con Dios al pensar así, pero en realidad lo que no estamos viendo es que lo bueno de todo esto es que está saliendo a prueba de qué está hecha nuestra fe. Está hecha de madera, está hecha de papel, está hecha de cristal, está hecha de celofán, está hecha de acero, está hecha de oro, está hecha de plata, está hecha de bronce, está hecha de metales simbólicamente firmes y sólidos. Porque con menos que esto muchos están realmente derritiendo, o con mucho de esto muchos nos estamos claudicando. Pero Elifaz también habla de parte de Dios y le dice a Job, quien le da vueltas en su cabeza y aunque duerme y aunque parece que descansa, el cerebro nunca descansa, y Elifaz le dice a Job, es que estás peleando con Dios, es que estás peleando con Dios. Y a veces en este momento en el que dijéramos, Señor, ya que se acabe la pandemia, Señor, ya que nos congreguemos, Señor, ya que se resuelva este problema, y estamos en esa dinámica, lo que estamos haciendo es que estamos discutiendo con Dios. Y eso trae ¿qué? Una tremenda intranquilidad. Cuando discutimos con Dios por acciones en nuestra vida, lo único que hacemos es convertirnos en enemigos de Dios y trae una ausencia tremenda de paz y de tranquilidad. ¿Y qué sentimientos se generan cuando hay eso? Bueno, impotencia, enojo, resentimiento, ira, odio, amargura, tristeza, desesperación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando enfrentamos situaciones irremediables que escapan a nuestro control, empieza una lucha. De entrada pensamos que es en contra de la circunstancia, pero después nos vamos descubriendo que es en contra de Dios porque pensamos que Él es el responsable. Y eso se traduce en inquietud, en malestares emocionales, espirituales, físicos, irritabilidad, falta de sueño o excesivo de sueño, ansiedad. ¿Por qué? Porque no estamos en paz con Dios. Bueno, descubrimos entonces. ¿Y qué es lo que entonces Elifaz le sugiere a Job y nos lo sugiere a nosotros? Dice, ponte de acuerdo con él y por fin tendrás paz. ¿Qué le está diciendo? Ríndete, ya deja de pelear, tu situación no va a cambiar, tus hijos murieron, bueno, es muy lamentable, pero no van a revivir, el dinero que se fue, pues no va a regresar, tu esposa pues te abandonó. O sea, yo sé que se dice más fácil de lo que puede parecer, pero realmente ahí va implícita una gran enseñanza, la enseñanza de rendirnos delante de Dios, asumir con toda la valentía de la que somos capaces, el decir de pronto al Señor, pues así son las cosas, así tenían que ser, fueron de esta manera, y eso implica ponerse de acuerdo con Él para obtener la paz, porque ¿de qué sirve estarle dando vueltas a las cosas? ¿De qué sirve estar remolineándonos en la cama? ¿De qué sirve comer pan de dolores, como lo dice en algún pasaje de la Escritura, si realmente al final de todo no podemos cambiar las circunstancias que estamos viviendo? Por más que apretemos los ojos y por más que con toda la sinceridad y la intensidad que queramos decimos que desaparezca el bicho, pues no va a desaparecer. Realmente lo que tenemos que hacer es dejar de pelear y decir, Señor, tú sabes cómo, tú sabes cuándo y tú sabes de qué manera.
Y Elifaz, si es que habla de parte de Dios, tendría razón cuando dice, y por fin, entonces tendrás paz. Entonces tendrás paz. Ahí está el secreto. O sea, entonces el secreto es ponernos de acuerdo con Él. Es decir, negociar con Él en el sentido no tanto de que cuánto Él da, yo doy, sino decir, Señor, tú sabes lo que haces. Decía yo hace un rato, suena más fácil de lo que realmente parece. Pero ese es el camino que tenemos que atravesar mi hermano y mi hermana. Decirle a Dios, tú sabes lo que haces. En medio de todo lo que estamos viviendo, en lugar de tratar de querer cambiar, porque aparte sería un absurdo cambiar, por ejemplo, decir, es que yo quiero que salga el sol y no lo puedo cambiar, o yo quiero que el mundo gire en sentido contrario de su movimiento de rotación, pues no lo vamos a lograr. Lo que tendríamos que empezar a hacer es decir, Señor, tú sabes lo que haces. Llegar a un punto así se dice fácil, como decíamos, pero como dicen en los grupos de autoayuda, en los grupos de AA, aceptar la derrota es ir en contra de todo lo que la sociedad nos ha enseñado acerca de ser personas con dignidad. Pero si realmente nosotros lo que queremos es vivir una vida en paz, tendríamos que estar trabajando por lo que alguna vez Jimi Hendrix, este popular músico del siglo pasado, ofrecía por dinero, y era tener paz en el alma. Y solo cuando tenemos paz en el alma es cuando podemos volver a mirar las cosas de una forma distinta. Podemos volver a mirar las cosas con esperanza y saber que la vida tiene sentido y tiene razón de ser y de existir. Porque como dice Proverbios 16:7, cuando Dios está contento con nuestro comportamiento, hasta con nuestros enemigos nos hace vivir en paz. La segunda cosa que nosotros experimentamos cuando decidimos rendirnos a Dios es decir, Señor, ya pues hazlo como tú desees, porque al final de cuentas tú eres el grande, tú eres el sabio, tú eres Dios, tú eres el dueño del mundo, experimentamos libertad. Romanos 6:17 en esta versión de la Biblia dice así, sométanse a los caminos de Dios, y serán libres para siempre. Sus mandamientos los liberan para vivir abiertamente en libertad. En algún momento, mientras estudiamos un material que se llama Mi experiencia con Dios, hay una parte que habla acerca de los mandamientos de Dios y plantea una pregunta interesante que sirve mucho para la reflexión honesta y personal. ¿Los mandamientos de Dios nos liberan o los mandamientos de Dios nos oprimen? ¿Qué papel juegan los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, los mecanismos de Dios? ¿Nos liberan o nos oprimen? Déjame decir que quien mira los mandamientos de Dios desde la carne pensará y sentirá que sus mandamientos nos oprimen, porque la verdad es que en más de una ocasión tal vez hemos deseado como cristianos no ser tan cristianos para poder ir en pos de aquello que satisfaga nuestros sentidos. Pero la verdad es que cuando nosotros actuamos así, aparentemente pensando que Dios nos oprime con su no matarás, no robarás, no desearás, etcétera, 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 Él nos está limitando. La verdad es que Él nos está liberando. Pablo dice que obedecer los mandamientos de Dios nos trae ¿qué? Libertad. Y obedecer a Dios implica rendirse, es decir, aceptar. Fe es tener confianza, y confianza implica en decir, Señor, lo que tú dices está bien. Aunque de entrada a mí me parezca que no es así, pero si tú lo dices, yo tengo que creer que está bien, que tú eres el camino correcto y que lo que yo siento es lo incorrecto. Los mandamientos de Dios son expresiones de su amor, no de restricción. Cuando Dios nos da un mandamiento, cuando Dios nos prohíbe algo, no piensa en echarnos a perder la fiesta o la diversión, más bien quiere protegernos de los resultados de tomar malas decisiones. Y todos conocemos la historia del principio de la humanidad, cuando Dios le dijo, de todo árbol del huerto podáis comer, de todos, tienen libertad absoluta de probar, de hacer, de subir y de bajar, menos del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, de ese no podrán comer. Dios dio una restricción, Dios dio una prohibición, Dios puso un límite en ese momento. Y sin embargo, el ser humano lo transgredió, no lo obedeció, porque el diablo lo engañó. Le hizo pensar precisamente que el mandamiento de Dios era opresor, diciendo, mira, Dios sabe que tú serías como Dios,
y por eso te restringe y te limita. Y eso fue seductor a los oídos del hombre y de la mujer, quienes en un acto deliberado deciden ir en contra de lo de Dios. Y entonces, pues hoy vivimos las consecuencias de esa fatal decisión. ¿Y todo por qué? Por considerar que los mandamientos de Dios son opresores. Y desde entonces nosotros, mis hermanos, andamos viviendo con una terrible opresión, una terrible esclavitud. Y una de las cosas es que a veces vivimos prisioneros de nuestros sentimientos, de nuestras ideas, de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, de nuestra forma de ser y de pensar. Y necesitamos realmente ser libres, añoramos la libertad que solamente el Señor quiere darnos. Jesús dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no cualquier vida, sino una vida próspera. Por lo tanto, sus mandamientos siempre van encaminados a evitarnos a vivir una vida pobre, pero además limitada. Suponga usted que un día tiene que cruzar un campo minado, esas bombas que muchas veces enterraron soldados de los ejércitos extranjeros en algunas partes del mundo, pero imagínese usted que está en esos territorios y que algún día tiene que cruzar por ese campo minado. Alguien que sabe exactamente dónde se hallan cada una de esas minas, le ofrece ayudarlo, guiarlo para no pisarlas, para no tener un encuentro explosivo con una de ellas. ¿Qué le diría a esa persona que se ofrece a decir y se acerca a usted y le dice, fulanito de tal, fulanita de tal, yo te ofrezco atravesar este valle de minas explosivas, pero tú tienes que ir pegado a mí y tienes que seguir paso a paso las instrucciones que yo te voy dando? ¿Usted qué le diría? Yo creo que si usted es inteligente, si usted es sabio y en algo aprecia su vida y la de los demás, pues usted le agradecería y le diría, claro que sí, y tomaría la decisión de no despegársele ni un instante, porque eso sería garantía de vida y sería certeza y seguridad de que todo saldrá bien. Bueno, pues lo mismo sucede por la vida diaria, mi hermano, mi hermana. Imagínese usted, Dios nos ofrece pues no tropezar en la vida. Él nos ofrece ir de poder en poder y de victoria en victoria, y Él nos dice, pero la condición o el requisito que tú tienes que cumplir es seguir mis pasos, es obedecer mis instrucciones, es cumplir mis mandamientos. Y paradójicamente no hacemos lo que dijimos hace un rato, sino al contrario, como que le negociamos a Dios las cosas, como que buscamos la manera de darle la vuelta a la obediencia y realmente queremos hacer unas cosas sí y otras cosas no, y si tenemos ganas, y si nos agrada, y si nos conviene, y si queremos, y si nos satisface, y si no, no, y entonces dejamos de lado eso, pero lo único que podemos garantizarnos con eso es que estaremos en riesgo. ¿En riesgo de qué? En riesgo de que alguna de esas cosas nos explote en la cara y pueda destruir lo poco o lo mucho que el Señor ha estado construyendo en nuestras vidas. Hermanos, si nosotros queremos evitar el desastre, debemos someternos a Dios, sujetarnos, rendirnos ante Él y aceptar su guía y decir, Señor, si tú dices que eso es lo que tengo que hacer, adelante. Hace un rato leíamos Santiago 4:7 y nos dice cuál es el secreto para liberarnos del poder del diablo. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Hay quienes creen que ser libre es hacer las cosas que le vengan en gana, pasando por sobre toda ley, por sobre toda autoridad, pero quien actúa de esa manera lo único que demuestra es que es una persona ingobernable y que se convierte en esclavo de sus propias pasiones. La verdadera libertad no es aquella en donde uno hace lo que le venga en gana, es aquella donde podemos encontrar a Jesús a través de la obediencia, ya que Él nos libera de las consecuencias del pecado, del poder del diablo y del poder de la muerte. Y me encanta lo que dice en la parte final del versículo que leíamos, para vivir abiertamente en libertad. Cuando nosotros nos rendimos a Dios y le decimos, sí Señor, como tú quieras, podemos tener una vida completamente en libertad. Y el tercer elemento que nos trae el rendirnos a Dios es que experimentamos su poder. Lucas capítulo 22, verso 34, en la versión de lenguaje actual dice, y en ese momento un ángel bajó del cielo para darle fuerzas.
Yo creo que el ejemplo más claro de la libertad, perdón, el ejemplo más claro de la rendición la podemos encontrar en Jesús. Eh, Jesús está por cumplir su misión redentora. Y la manera de poder cumplir de forma cabal y absoluta su misión era yendo a la cruz, lo cual significa una muerte espantosa, una muerte dolorosa, una muerte espeluznante, pero además injusta, porque eso implicaría que su nombre, su reputación, su dignidad fuera pisoteada, mancillada, escupida, injuriada y rodeada de infundios, de tal manera que él quedara mal delante de todos. No es un panorama atractivo. Si de pronto Dios nos dijera, para poder alcanzar la felicidad eterna, tú tienes que hacer algo similar a lo que Jesús hizo, diríamos, híjole Señor, no solo lo pensaría una vez, lo pensaría mucho y tal vez algunos terminaríamos negándonos con tal de no pasar por ese trance. Jesús realmente había pasado por todos esos momentos gloriosos de la transfiguración, la alimentación de los 5,000, el descenso del Espíritu Santo, en fin, todo lo que nosotros vemos en los evangelios, momentos donde realmente enfrentó a los religiosos, donde los exhibió como falsos, donde sanó enfermos, donde resucitó muertos, donde restableció el orden en las familias, en fin, cosas extraordinarias. Pero conforme se iba acercando el cumplimiento de su misión, él se iba dando cuenta que irremediablemente tenía que atravesar por ese trámite doloroso, por ese trámite difícil. Y una vez pasada lo que se conoce como la última cena, y estando él ya en Getsemaní, ahí en el monte de los olivos, él oró algo así como diciendo: Padre, deseo que me libres de este sufrimiento. Y ahora Jesús nos representa a nosotros. Nos representa porque muchas veces quisiéramos ser librados de todas esas situaciones desagradables que enfrentamos en la vida. Porque tenemos que reconocer que no hay alguien en este mundo que no tenga que enfrentar situaciones difíciles en la vida. Y quisiéramos poder decir como Jesús: Dios, deseo mucho que nos libres de esta condición. Él dice: deseo que me libres de este sufrimiento. En ese momento la humanidad de Jesús se manifiesta, porque Él está hablando como hombre, diciendo: no quiero, la verdad es que me encantaría que hubiera una forma distinta de poder lograr la salvación de la humanidad. Tal vez pagar de otra forma, o buscar un camino, rodear la ruta de la cruz, pero lo deseo. Y Jesús en ese momento nos comprende a nosotros. Y por eso también Él actúa como actuaríamos nosotros, diciendo: deseo que me libres de este sufrimiento. No obstante, mis hermanos, me resulta realmente conmovedor la forma en cómo Jesús en ese momento se rinde ante Dios y le dice: pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y eso realmente son palabras que conmueven, porque Jesús está bajando la guardia. En ese momento Jesús está derrotando. En ese momento Jesús está dejando de luchar con su yo mismo y diciendo: Señor, pero no quiero que sea así. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, es lo que tú quieres. Y si tú quieres que sea de esta manera, pues que así sea, Señor. Hermanos, ¿podemos orar así en medio de las circunstancias difíciles de la vida? Yo creo que muy pocos, por no decir que casi nadie, podría orar cuando está enfrentando una situación grave o difícil o complicada en la vida. Decirle al Señor, generalmente, ¿cómo nos enseñan a orar? A que persistamos y a que luchemos con Dios y le digamos: no, Señor, queremos sanidad, queremos libertad y queremos esto y queremos esto. Y hablamos de la persistencia, pero a veces habrá momentos en donde tengamos que reconocer que a lo mejor ese tipo de actitudes y de oraciones lo único que representan es una lucha en contra de Dios. Y tengamos que adoptar el modelo de Jesús cuando Él en ese momento irremediable dice: pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, sino lo que tú deseas. Y créanlo que esta es una carta en blanco, es un cheque en blanco para Dios, porque estamos permitiéndole a Él hacer lo que Él considera que es mejor, y es un acto grandísimo de confianza a Dios,
porque le estamos diciendo, Señor, tú sabes lo que es mejor, tú sabes de qué manera es mejor, tú sabes de qué forma es mejor, y ahí es una lucha interna y de mente y de emociones, porque sabemos que a lo mejor Dios nos va a pedir algo que nos va a costar mucho. A Jesús le costó la vida, ¿no? Jesús le costó la vida. Y Jesús, bueno, una vez que terminó con esto, pues realmente Él enfrentó su destino, murió en la cruz del Calvario y realmente logró el propósito del Señor, que fue nuestra eterna salvación. ¿Y qué fue en ese momento? Bueno, veíamos en ese instante, y las imágenes que yo les presentaba, es que nos dice ahí que en ese momento descendió del cielo un ángel para poderlo ministrar, es decir, Dios envió un ángel para que él pudiera en ese momento fortalecerse un poco más. Y yo me pongo a pensar, si Jesús, siendo Jesús en la carne, necesitó de la asistencia de Dios a través de un ángel, pues cuánto más nosotros, mis hermanos, porque tampoco se trataba que él dijera, bueno, Señor, pues que sea como tú seas y ya, a mí que me lleve lo que me tenga que llevar, no, sino que realmente Dios en ese momento también manifiesta su gran poder, dándole a él una actitud sorprendente y poderosa, manifestando una gran serenidad, una gran tranquilidad, una gran seguridad, una gran fortaleza, porque lo que iba a enfrentar no era menos. Y por eso cuando nosotros nos derrotamos delante de Dios, podemos esperar del Señor que Él manifieste su poder y que en medio de la tormenta que estamos atravesando, los demás sean testigos involuntarios o voluntarios de mirar cómo el Señor nos hace fuerte en medio de algo que a muchos otros los estaría derritiendo. Hermanos, una de las enseñanzas que yo he escuchado mucho en algunos predicadores es este pasaje de Génesis capítulo 32, de los versos 22 al 32, en donde Jacob peleó contra Dios. Jacob es reconocido como uno de los principales patriarcas de Israel, y dicho honor se empaña cuando conocemos su historia, donde descubrimos que desde su juventud él siempre peleaba contra Dios. Y su pelea la llevó a un punto máximo cuando en una noche él peleó literalmente contra Dios hasta lograr una bendición. ¿Qué fue lo que obtuvo él en esa pelea literal en contra de Dios? Bueno, además de una cadera dislocada y una bendición, Dios le cambió el nombre. Ya no se llamaría Jacob. A partir de ese momento se llamaría Israel, cuyo significado es, el que pelea contra Dios. El que pelea contra Dios, eso es lo que significa el nombre de Israel. Y contrario a lo que algunos creen, pelear en contra de Dios no es una virtud, no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos o de algo que podamos presumir, porque hay quienes incluso han escrito pasajes en algunos libros cristianos en donde dice usted pelea en contra de Dios hasta obtener una bendición. La verdad es que yo creo que no es algo de lo que Jacob hoy al día se deba sentir orgulloso de haber peleado en contra de Dios, porque no es una expresión de espiritualidad, sino es un reflejo, hermanos, de que muchas veces queremos las cosas a nuestra manera, queremos las cosas en nuestro tiempo, queremos las cosas como nosotros creemos que es mejor y olvidamos quién es Dios, que Dios es soberano, que Dios es sabio y que Dios es bueno. Cuando nosotros, mis hermanos, aprendemos que podemos conocer más a Dios en el momento en que dejamos de luchar y de pelear, que dejamos de inquietarnos por hacer las cosas a nuestra forma y a nuestro estilo, entonces podemos experimentar a Dios de una forma nunca antes conocida. Cuando nosotros realmente bajamos la guardia, cuando nosotros realmente le decimos, Señor, ya que sea como tú quieras, y respiramos profundamente y lo hacemos desde el alma, desde lo más profundo de nuestra alma, conoceremos a Dios más cuando nos rendimos a Él y nos sujetamos a su voluntad. Hermanos, yo esto lo comparto con ustedes en estos tiempos tan asiagos, tan difíciles, tan complicados. Y se los comparto a mis hermanos y mis hermanas porque yo sé que tal vez sin querer o queriendo, como diría el Chavo del Ocho, estamos luchando en contra de Dios. Porque algunos están, pues les puede parecer banal, pero algunos están esperando pues celebrar su cumpleaños, algunos están esperando celebrar la Navidad, algunos están esperando irse de vacaciones, situaciones que a lo mejor son humanamente varias, pero que no se están dando. Y sin embargo, podrían ser pequeños signos de estar peleando en contra de Dios. Yo creo, mi hermano, mi hermana, que a veces incluso la iglesia está peleando en contra de Dios.
Porque Dios quiere hacer algo a través de todo esto. Dios quiere mostrarnos algo. Dios quiere avivar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestros métodos. Dios quiere transformar nuestro carácter. Dios quiere afirmar nuestra fe. Dios quiere fortalecer nuestra creencia en Él, nuestra convicción. Y tal vez muchos están batallando todavía con otros elementos que no deben. Y tal vez estén luchando en contra de Dios. Y lo mejor que podemos hacer, mi hermano, pues ¿qué es? Rendirnos a Dios y a su voluntad. Primero Dios, la semana que entra, la semana entrante, si el Señor así lo permite, nosotros estaríamos revisando la historia de la caída de Jerusalén. Jeremías 21 nos habla de cómo, por ejemplo, el pueblo estuvo ante una amenaza como lo eran los babilonios, que llegarían para conquistarlos, para destruirlos o para sojuzgarlos, cómo ellos empezaron a orar porque Dios no lo hiciera. Y a mí me sorprende mucho la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a sus oraciones, la respuesta de Dios a sus peticiones, la respuesta de Dios a sus súplicas, pero además la alternativa que Dios les da, que si ellos querían vivir, tenían que rendirse, pero si querían morir, debían seguir luchando. Y esa es una paradoja en medio de la teología bíblica que vivimos en nuestros días, en nuestras iglesias, en donde nos enseñan que pues hay que persistir y hay que mantenernos en nuestra petición hasta que el Señor conteste, y lo triste es que a veces podemos pasar años pidiendo algo que a lo mejor Dios nunca nos va a dar, porque estaríamos peleando en contra de su voluntad. Bueno, mis hermanos, vamos a tener un momentito de oración. Vamos a pedirle al Señor en oración. Vamos a pedirle al Señor vamos a pedirle al Señor en oración que nos guíe. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que en este momento nos oremos. Si algunos escucharon, pasó la señora de se compra colchones y todas esas cosas, pasó por aquí. Y se escucha más claro que yo, ¿eh? Bueno, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Señor Dios, Señor Jesús, en esta hora estamos aquí delante de ti humildemente, Señor. Como pueblo, como hijos tuyos, como parte de una familia que tú elegiste, que tú escogiste, a quien tú libremente invitaste, Señor, a formar parte de ti, y que nosotros, pues con toda expectativa y con todo el corazón, Señor, le dijimos sí a través de Jesús. Y hemos ido transitando contigo, Señor, una historia maravillosa, hermosa, llena de grandes bendiciones. Pero también tenemos que entender, Señor, que de cosas nuevas que antes no conocíamos. Hoy, Señor, en este año estamos realmente en circunstancias muy especiales, fuera de lo común, Señor, o de lo que estábamos acostumbrados, en donde a veces pareciera que a nuestro alrededor, como dice el salmista, vemos caer a unos y vemos caer a otros. Vemos, Señor, cómo algunos, Señor, pierden no solo la vida, sino a veces pierden otras cosas. Y nosotros sentimos miedo y temor, Señor, y nos preguntamos cuándo terminará. Miramos a nuestros gobiernos y no atinamos a que ninguno, Señor, actúe de una forma contundente y resolutiva. Y nuestra expectativa, Señor, se va reduciendo, porque entonces pareciera que no hay nadie que pueda ofrecernos una respuesta, una salida, una ayuda, algo, Señor, que realmente nos traiga fe y nos traiga fortaleza y nos traiga esperanza. Pero hoy, Señor, llegamos a ti y reconocemos que tú eres el único Dios que puedes ayudarnos en medio de todo esto. Y una de las formas en las que tú puedes y quieres ayudarnos, bendito Dios, es a través de la rendición. Que dejemos de luchar en contra de lo que tú estás haciendo, Señor. Recordar a aquel Gamaliel cuando los fariseos se quejaban de los primeros cristianos y querían acabarle. Cuando los religiosos del tiempo del primer siglo se reunían y querían aniquilar el movimiento de la iglesia y confabulaban, Señor, para poderlos encarcelar y para que a través de amenazas y de violencia, Señor, ellos dejaran de predicar de Jesús. Y entonces un hombre sabio les decía que no hiciera nada,
sino que dejaran que las cosas sucedieran, porque no fuera a ser que de pronto se descubrieran a sí mismos peleando en contra de Dios. Del mismo modo, Señor, nosotros queremos no descubrirnos a nosotros mismos peleando contra tu plan, de lo que tú quieres hacer. Yo sé que tú quieres tener una iglesia santa, sin mancha y irreprensible delante de ti. Yo sé que tú quieres, Señor, tener un pueblo santo, un pueblo firme y convencido. Y sé que a veces lo más fácil, Señor, es venir y sentarnos a escuchar. Pero tú buscas, Señor, que cada uno de nosotros sea una lumbrera ahí donde nos has colocado y podamos ser representativos, Señor, de un Jesús eterno, amoroso y vivo. Y por eso, Señor, en esta hora yo te pido, Padre, que nosotros los que estamos aquí podamos humildemente rendirnos ante ti y poderte decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y que nosotros tengamos, Señor, los beneficios de esta rendición, como lo es la paz, como lo es la libertad y como lo es el poder tuyo. De saber, Señor, que tú darás los recursos y abrirás las ventanas de los cielos para que aún en medio de toda una hecatombe, Señor, nosotros podamos sentirnos tranquilos y confiados de que reposamos en el lugar más seguro que son tus manos, que es en el hueco, Señor, de tu corazón, y que tú, Señor, nos amas y que tú eres bueno, que tú estás sentado en tu trono, Señor, y estás reinando sobre este universo, sobre el universo de los universos, Señor, y que nada te inmuta, y que una simple enfermedad, Señor, no detendrá tu plan amoroso por nosotros. Danos esa certeza y esa seguridad, Padre Santo, y cambia nuestro duro y necio corazón para un corazón tierno. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre que es sobre todo un nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues estamos aquí en estas nuevas modalidades. Esperamos realmente que el Señor nos siga dando dirección sobre cómo hemos de seguir trabajando. Bueno, no sé si se deba a las conexiones de internet o a las computadoras, pero podríamos compartir cantos a través de estas plataformas para que también pudiéramos cantar. La cuestión está que ya lo intenté, hice una prueba hace un rato, pero se corta mucho, entonces no sé si sea la computadora o sea la conexión, sería cuestión de probar para que esto sea más rico en cuanto a la liturgia. Y en cuanto al volvernos a reunir, pues estamos a la expectativa de lo que la autoridad diga, porque como les mencionaba al principio, si los pronósticos oscurantistas de estos días son ciertos, pues a partir del 20 más o menos, pues volveríamos al semáforo rojo y eso implicaría pues obviamente más restricción. Entonces, pero con todo, hermanos, algo que no puede detener el mundo, pues es el Espíritu de Cristo y nosotros debemos seguir adelante. Sin o a pesar de las cosas que sucedan, debemos continuar. Yo les animo, yo les exhorto, yo les oro para Dios para que su fe no decaiga y continuemos firmes en la fe, porque somos parte del ejército del cielo. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, seguimos mientras en nuestra dinámica. Los esperamos el miércoles en nuestra clase, los escritos de Juan, donde adentramos mucho en el estudio de la palabra. Los viernes tenemos nuestra reunión de oración. Vamos a ver lo de los sábados, porque decíamos, ahorita también los climas no nos están ayudando mucho, y bueno, la verdad es que vamos a ver cómo el Señor nos va conformando. Y bueno, pues el riesgo de vivir. Entonces, cuídense mucho, eviten cambios bruscos de temperatura. Si pueden resguardarse lo más que puedan, pues adelante. Pero el Señor tiene todo en sus manos. Lo que Él decida, pues va a estar bien. Amén. Es que me están señalando aquí. Hermanos, si quieren traer también para la despensa, también pues los días son difíciles para algunos. Aquí estamos todavía recolectando cosas para la despensa. Pues también para sus aportaciones en cuanto al sostenimiento de la obra en este lugar. ¿Qué más? Nada más. Bueno, esperamos que pronto podamos seguir adelante con nuestro proyecto ya de reunirnos, también en base a lo que digan las autoridades. Y bueno, mis hermanos, si no hay más, pues pueden abrir sus micrófonos y nos podemos saludar los unos a los otros.
Y despedimos a nuestros hermanos de Facebook Live. Si alguien nos está viendo, Dios les bendiga y les guarde.